Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es Finanzas.com al cierre del 9 de marzo. Inversores, bienvenidos. Javier y yo os estábamos esperando. Javier, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muchas gracias, un placer. Javier Ruiz es Country Head de Flossbach von Stork. Lo has dicho muy bien. Pero a la segunda. Javier, hoy vemos mucha emoción, hemos visto mucha emoción en los mercados financieros. En general, hay fuertes repuntes tanto en el DAX como del 7%, como en el IBEX, de casi el 5%. Parece que se está empezando a descontar buenas señales sobre las reuniones de mañana de los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania y además de otros elementos. Mientras tanto, Javier, mientras se sustancia eso, porque de momento estamos descontando casi ilusiones, ¿no? O esperanzas más bien, sí que me gustaría abordar contigo cosas mucho más concretas. Ayer vimos cómo se daba una vuelta de tuerca más, ayer 8 de marzo, vimos, lo digo para los que están con razón criticándome en el podcast, en los foros, que no sé ni en el día en el que vivo, ayer 8 de marzo, Biden daba una vuelta más de tuerca a las sanciones, prohibiendo las importaciones de crudo y gas ruso, a los que de momento solo se apuntó el Reino Unido. El petróleo hoy hemos visto como consecuencia que se establece en los 130, se queda ahí alojado a vivir. Y algunos informes insisten de nuevo hoy en que puede repuntar hasta los 200 si la situación pues, se enquista. ¿Cuál es vuestro sentimiento, Javier? ¿De verdad veis estos niveles de $200 por barril? Bueno, básicamente es muy difícil de predecir cuál va a ser el curso de los acontecimientos. Estamos en un conflicto bélico y, lógicamente, todos los mercados van a atender a cómo evolucione ese conflicto bélico. Lo que sí que es cierto es que Estados Unidos como Reino Unido pueden desconectarse del suministro ruso. Europa no tiene esa facilidad. A fin de cuentas, el 40% de su consumo de gas viene de Rusia, el 30% del petróleo, e incluso dentro de la Unión Europea hay países que están mucho más conectados con Rusia. Entonces, eso no puede cambiar de la noche a la mañana. Hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha reducido mucho la inversión en capacidades productivas de combustibles fósiles y eso hace que cualquier conflicto haga que la volatilidad sea todavía mayor de lo esperado. Y eso es lo que estamos viviendo. O sea, al final es muy difícil predecir cómo va a evolucionar el precio del petróleo porque tenemos unas variables que escapan de realmente a nuestro control. Por mucho que el mercado anticipe lo que va a pasar mañana, es muy difícil saberlo a ciencia cierta. Y eso parece que el nuevo canciller de Alemania lo está llevando a rajatabla, porque es quien está liderando el frente de, oiga, tomemos decisiones económicas pero sostenibles. Además, Estados Unidos está negociando ya con Venezuela para ver cómo recupera al menos en parte, ¿no? Parte de la producción. Javier, ¿eres de los que cree que nota a pie de página, déjame que te pregunte, ¿eres de los que cree que las sanciones están funcionando en Rusia? Yo creo que sí. Yo creo que evidentemente las sanciones producen una presión interna que puede hacer que Putin sea un poquito más flexible de lo que hubiese sido en otras circunstancias. Yo creo que Putin estaba en un escenario de guerra rápida, eso no se ha dado, y además las sanciones económicas le acaban teniendo un impacto directo en su propio país, no solo por las oligarquías, sino que también lo va a sentir el hombre de la calle. Y eso al final puede llevar a una contestación que ponga en duda el propio liderazgo de Putin. Y mientras tanto, Javier, la volatilidad campando a sus anchas. ¿Cuál es vuestra proyección para los siguientes días? ¿Veis más riesgo en el mercado o ya llegamos a un escenario en el que realmente consideréis que está prácticamente todo digerido? Bueno, eso es muy difícil, lo decía antes, el predecir es completamente absurdo. Sí, pero seguro que alguna proyección tenéis para trabajar. Básicamente nuestra proyección es cómo va a ser el día después. Y lo que hay que mirar es que la mayoría de los conflictos bélicos no llevan a un cambio estructural de la economía mundial. Estamos en un conflicto bélico que incluye una de las grandes superpotencias a nivel mundial, por lo menos en el terreno militar, y incluye también una materia prima, como son los combustibles fósiles, muy importante. Pero el día que se acabe, la economía va a seguir funcionando. Con lo cual hay que fijarse en eso, si va a haber un cambio estructural o no. Y por eso a la hora de construir carteras nosotros lo pensamos. ¿Cubrimos las carteras, nos protegemos completamente o esperamos a ese día después? Y eso ha sido lo que hemos hecho. Es intentar mantener las carteras en compañías muy sólidas y a partir de ahí
pues esperar que vuelvan las aguas a su cauce. A ver si consigo que seas más concreto. Para los inversores que esperen más volatilidad, te llevo ya al extremo, ya te lo doy por hecho. Para los inversores que esperen más volatilidad, que los hay, ¿qué plus de defensividad pueden introducir en sus carteras? Yo creo que básicamente la defensividad que tienen que meter es aquella que les permita dormir. Vamos a ver, estamos en un escenario donde hemos tenido unas políticas monetarias muy laxas, sí. Se han generado unas montañas de deuda impresionantes, y entonces vamos a estar en un escenario de tipos reales negativos. Eso es a largo plazo, independientemente de lo que pase ahora en Ucrania y en Rusia. Con ese escenario tienes que apostar por acciones, y las acciones a medio y largo plazo van a normalizar este periodo de volatilidad y van a seguir subiendo. Este periodo de volatilidad, pues tienes que aguantarlo. ¿Dónde está el suelo? Pues evidentemente ahora es un punto de entrada mucho mejor que a principios de año, por las caídas que ha habido, por unas valoraciones mucho más atractivas, con lo cual el potencial a partir de ahora, independientemente de que una semana, un mes, 2 meses, vayas a tener que aguantar que la cosa se mueva. Otra de las grandes decisiones, del día que está trayendo cola es la emisión de eurobonos para pagar gasto militar y afrontar la crisis energética. Es uno de los elementos que ha contribuido al mercado. Ya ayer solo con el simple anuncio ya se giraron incluso el IBEX logró pasar de pérdidas del -5 a a ganancias del 1,8. Y hoy está, como os decía al inicio, rozando el 5% al cierre. Bien. ¿Es un elemento, Javier, crees, lo suficientemente estable para sosegar a los mercados mientras llega ese momento de resolución del conflicto en el que nos digan ya finalmente quiten la incertidumbre sobre la guerra de Ucrania y decidan, bueno, o pactan o no pactan, pero al menos ya sabemos lo que hay, ¿no? Bueno, es un poco aplicar las mismas recetas que se han aplicado, por ejemplo, con la crisis del COVID. Con la crisis del COVID, 1,8 billones de los españoles que se aplicaban en medidas de estímulo fiscal. Al final las autoridades le han cogido mucho gusto a utilizar la política fiscal que es la que se va a derivar de esa emisión de deuda para suavizar el ciclo económico o los distintos vaivenes que pueda tener la economía. Eso da calma a los mercados, pero a largo plazo no hace más que incrementar la deuda. Y nos sitúa en ese escenario que decía yo de tipos reales negativos, porque esa deuda hay que pagarla. Y al final la única manera de pagar eso va a ser el escenario de represión financiera, que es un poco, y ahora estamos en un escenario bélico, nosotros lo mencionábamos ya antes, que es lo que aplicó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Tipos reales negativos para reducir el peso relativo de la deuda. Lo que no sé si te sorprendió que los países nórdicos empezaran a jugar a estas cosas ya, ¿no? Bueno, les queda poca... Les aprieta el calcetín ya, queda cada vez menos espacio para la neutralidad. Y para el soy estupendo y no hago política expansiva, soy estupendo y soy pacifista y muy neutral, el mundo se está volviendo un poquito más realista. Vamos a hablar de realismo. Los bancos centrales ahora tienen que demostrar que son bancos centrales, por tanto tu proyección es que harán de gobernadores, tanto Lagarde como Powell. Lagarde mañana jueves tiene una cita importante y Powell tiene que decidir la semana que viene si 25 puntos o 50 puntos o 0 puntos o lo que tenga que decidir. Pero, ¿qué crees? ¿Harán de políticos o harán de gobernadores y se aislarán de todo lo que está sucediendo y tomarán decisiones en base a los fundamentales económicos que tienen ahora mismo sobre la mesa, que por poner uno inmediato, con IPCs absolutamente descontrolados? Pues básicamente es que no pueden ejercer de gobernadores. Ya. Pueden dar medidas más o menos cosméticas de, bueno, voy a intentar normalizar la política monetaria con subidas de tipos, parando los programas de compra. Pueden intentar hacer eso. Y de hecho Estados Unidos tiene mucho más margen, pero en Europa es prácticamente imposible. O sea, si normalizásemos los tipos a los niveles de inflación que tú mencionabas y a los niveles de crecimiento que tenemos, el equilibrio presupuestario de los estados con la montaña de deuda que tienen se rompería completamente. Con lo cual pueden hacer como sí, pero no pueden llegar a implementar la política monetaria que sería normal. ¿Cuál es una medida como sí, por citar tus propias palabras? Pues como sí es utilizar lo que llaman los ingleses el forward guidance, es decir, voy a hacer, o a lo mejor en un determinado momento, cortar un poquito, subir un poquito los tipos o recortar los programas de compras y siempre dependiendo de los datos que vayan saliendo.
Muy bien. Ante este escenario, ¿qué pueden hacer los inversores? ¿Esperar y aguantar? Los inversores, básicamente, si estamos en un escenario de represión financiera, necesitan activos reales. Inmobiliario. Inmobiliario y acciones. La renta variable, que el español siempre lo ha asociado a riesgo, a apuesta, no, es la única inversión posible dentro de los activos líquidos. Vamos a la renta variable. Hasta hace unos días la consideración era que era un activo caro. Sin embargo, con las correcciones que hemos visto, pues eso parece que se ha fulminado. ¿Es momento, Javier, bajo tu punto de vista, de reconstruir carteras? O ya antes hablabas un poquito del comprar o vender, ¿no? Comprar o mantener, o comprar o esperar. Pero me gustaría que te repregunto sobre eso. ¿No es momento para comprar o para esperar? Pues en ejemplo con activos como el que estamos hablando, como la bolsa. Yo diría que es momento de compra de bolsa porque con un horizonte de inversión razonable es el único activo que te garantiza el poder mantener el valor real de tu patrimonio a día de hoy. Con lo cual yo entraría. Luego están las consideraciones personales de cuál es la necesidad de liquidez de cada uno, incluso lo comentaba antes, cuál es el nivel, el umbral de sueño. ¿Cuántas variaciones puedo aceptar sin perder de vista el horizonte de largo plazo? ¿Y qué me dices de la renta fija? Sí que es verdad que es un poquito más interesante que a principio de año, pero no sé si lo suficiente como para ser considerada. Está un poquito menos estresada, ¿no? Sí. Han subido las TIRES en general, tanto por ampliación de diferenciales como por subida de tipos, y eso hace que haya un poquito más de jugo. En cualquier caso, el buy and hold, lo de comprarte un bono e ir cobrando los cupones así sin más, eso está muerto. Pero la renta fija es el activo más complicado que hay. Y hay formas de sacarle partido y siempre nos puede ayudar a equilibrar, si lo gestionamos de una manera activa, nos puede ayudar a equilibrar esa cartera que tiene que tener la mayoría del presupuesto de riesgo en acciones. Bonos corporativos no los ves tampoco. Bueno, son una parte de la renta fija y hay que ver cómo evolucionan los diferenciales, ser muy selectivo y gestionarlo de manera activa. De momento, a día de hoy, nos parece, por ejemplo, que los bonos high yield, un poquito más así, todavía no ofrecen una remuneración acorde al riesgo que tienen. Javier, antes de despedirnos, ¿qué esperas en general de los próximos días? ¿Qué te gusta? Si te invitara dentro de una semana, que es cosa que espero, me gustaría volver a verte. Y cuando nos volvamos a ver, te pregunto, oye, ¿qué valoras de la semana pasada? Se me ha olvidado Rusia. Eso es lo que me encantaría, que fuera ya del pasado, no por los mercados, por una cuestión humanitaria. O sea, en mi cabeza es muy difícil aceptar imágenes como las que están pasando en Europa. Creo que la de todos, menos la de Putin, por lo visto. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, dejar esto atrás. En términos de mercados, yo lo pondría en un segundo plano, pero si dejamos esto atrás, será positivo también. Javier, pues si te parece, cerramos la sesión. Perfecto, muchas gracias. Javier, gracias por hacer podcasting a ti con nosotros esta tarde. Un placer. Amigos inversores y a vosotros, muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo.